Hay versículos que normalmente nos aprendemos de memoria porque tienen que ver con que el Señor nos cuida, nos guarda, nos bendice. Y cuando aprendemos esos versículos siempre en nuestra mente de alguna manera está lo que nosotros queremos. ¿Cómo podemos vivir el cristianismo sin mayores dificultades, sin mayores aflicciones? Eso es lo que está en nuestro corazón. Nadie busca naturalmente la aflicción y el dolor. Nadie lo hace, sería absurdo, ¿cierto? Solo una persona que estaría fuera de sí podría pensar o hacer eso. Pero la verdad es que la Biblia dice en muchos pasajes que los creyentes hemos de pasar por aflicciones, por dificultades. Porque es necesario que la fe sea probada. El apóstol Pedro, cuando escribió su primera carta, lo dice de una manera muy clara, muy directa, al iniciar la carta. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 6 en adelante, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vuestra fe tiene que ser sometida al fuego, y el apóstol Pedro utiliza palabras en el original que tienen que ver con purificar los metales, la plata, el oro. Y eso significa pasar por el horno de la aflicción, por el horno del dolor, del sufrimiento en ocasiones, para que nuestra fe sea verdaderamente probada, nuestra fe sea también fortalecida, nuestra fe salga mucho más preciosa que como entró en el momento de la prueba. El Señor Jesucristo mencionó en las bienaventuranzas que una de las bienaventuranzas era bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas, cuando os maltraten por mi causa, cuando os persigan, cuando levanten toda clase de calumnia en contra de ustedes. Estoy parafraseando, pero eso es lo que el Señor dijo en el capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, hay en la aflicción un propósito, en la aflicción hay una razón de ser. Y tiene que ver con que la fidelidad debe ser probada. Y no es probada aquí, no es probada cuando estamos bien, cuando no tenemos ninguna dificultad. No es probada cuando estamos cantando y alabando al Señor sin enfermedades, sin situaciones más complejas que tenemos que enfrentar. No, es probada cuando estamos enfrentando a un mundo hostil al Señor y a su palabra. Es probada cuando tenemos que salir y confrontar a un mundo que no ama a Dios. Por el contrario, la Biblia dice que lo odia. Un mundo que aborrece en consecuencia a todo aquel que sigue al Señor Jesucristo. Un mundo que siempre se va a oponer a los principios revelados en la palabra de Dios. Y esto es precisamente lo que tenemos en nuestro texto de hoy. Y podríamos llamarle a este sermón fidelidad a toda prueba. Recordando un poco lo que vimos en la mañana en relación a este tiempo y a este libro de Daniel, estos 4 muchachos jóvenes, dijimos, los teólogos dicen que lo más probable que tenían entre 14 y 17 años, no más que eso, eran muchachos que estaban en plena adolescencia, que estaban en la corte en Judá, que gozaban de todos los privilegios que eso significaba, pero que de un día para otro, en la incursión que hizo Nabucodonosor, la primera a Judá, los llevó cautivos. Los llevó cautivos y
de la libertad que tenían allí, de todos los privilegios que gozaban, pasaron a ser esclavos de un rey pagano que no conocían. Fueron enfrentados a un sistema cultural que no conocían. Les cambiaron los nombres con el propósito de que perdieran su identidad con el Dios verdadero, porque todos sus nombres tenían que ver con Dios, el Dios verdadero. Le pusieron en algunos casos nombre de los dioses paganos que adoraban ahí en Babilonia. Los instruyeron en las letras desde el punto de vista educacional e intentaron también cambiar su cultura, su pensamiento, su filosofía de vida. Inclusive, como mencionamos en la mañana también, los castraron para que fuesen eunucos, que normalmente utilizaban en los harem que tenían los reyes paganos. En consecuencia, estas personas cuidaban a las mujeres. Es decir, le hicieron algo con ellos tan fuerte, tan terrible, que no solo le trataron de quitarles toda su identidad, sino también les dieron, o les impidieron, mejor dicho, poder tener familia. A esa edad, un trauma de esa naturaleza tiene que haber sido muy fuerte, muy terriblemente complejo para ellos. Sin embargo, estos jóvenes tenían algo que no tenían los demás. Porque no solo lo llevaron a ellos cuatro, llevaron a muchos otros seguramente. Pero la Biblia relata la historia de estos cuatro. Daniel y sus 3 amigos. Y estas personas, a su edad, considerando todo el trauma que significaba haber sido sacados por la fuerza de su lugar de origen, de sus familias, y haber hecho lo que hicieron con ellos y llevarlo a un país extraño, ajeno a ellos, sin embargo se propusieron servir al Señor, aún en medio de las aflicciones que estaban enfrentando. Y en el capítulo 1 vemos la victoria de estos muchachos que Dios les concedió, la victoria que Dios les concedió sobre las costumbres paganas. En el capítulo 2 vemos también la victoria de estos muchachos sobre la filosofía pagana. Y en el capítulo 3 veremos la victoria de estos muchachos sobre el orgullo pagano. Y la prueba que ellos enfrentaron, las aflicciones que ellos tuvieron que pasar, probablemente nosotros en toda nuestra vida como creyentes jamás las vamos a enfrentar. Quizás el que debería estar predicando aquí no sería yo, porque nunca he pasado por situaciones ni siquiera parecidas a esto. Debería ser un creyente de Corea del Norte, un creyente de China, un creyente de la ex Unión Soviética o un creyente de los países musulmanes. Porque ellos sí entienden lo que significa esto. Para nosotros es teoría solamente. Nosotros leemos y aprendemos de memoria algunos pasajes de esto, aprendemos la historia, aprendemos el contexto de la historia y todas esas cosas, pero pasar por aflicciones como ellos pasaron, nosotros nunca hemos pasado por eso. Vivimos en condiciones, vamos a decir, cómodas. Y quizás el hecho de que vivamos en la comodidad nuestro cristianismo no nos ha permitido que nuestra fe sea más fuerte. Quizás sea eso por lo cual a veces consideramos el cristianismo simplemente como un conjunto de reglas y normas que cumplir. Pero no nos damos cuenta que es mucho más que eso. La historia es por todos conocida. Todos conocemos lo que pasó en el capítulo 3. Aún los niños de la escuela dominical saben la historia de los amigos de Daniel y del horno de fuego y todo esto. Pero cuando vemos el capítulo y nos damos cuenta de que esto es pertinente para el día de hoy, que nos está dando un mensaje y una lección importante, entonces recién empezamos a descubrir que detrás de toda la escena está el Dios Todopoderoso guiando todos los acontecimientos con el propósito de exaltar su nombre en medio del mundo pagano. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y envió el rey
Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahí en los primeros tres versículos, los primeros dos versículos que tenemos, la construcción de la estatua. Al rey se le ocurrió una idea y dijo, bueno, vamos a hacer una estatua bien grande, era bastante alta, bastante, digamos, evidente de cualquier parte, de mucha distancia podían apreciarla. Lo más probable es que era una estatua de sí mismo, porque los reyes normalmente hacían eso, como hacen hoy los políticos levantando estatuas, ¿cierto? Así en ese tiempo levantaban estatuas a los reyes para que las personas los adorasen de esa manera, porque normalmente eran considerados como que tenían algo de divinidad. Los versículos 3 al 7 nos hablan de la dedicación de la estatua. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Fíjense lo que dice al final. Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Es decir, no hubieron personas hasta ahí que pudiesen estar en contra de la orden del rey, sino que lo hicieron. Se postraron y adoraron. ¿Qué es lo que estaba pidiendo el rey? Que todas las personas, independiente de la nación a la que pertenecían, porque ahí está hablando del imperio completo, debían adorar la estatua. Era una orden perentoria y había una consecuencia si alguien se negaba a hacerlo. Iban a ser lanzados al horno de fuego ardiente. Había una imposición, en otras palabras, de un sistema de pensamiento. Había una imposición de una forma de idolatría ante el cual todas personas debían doblar sus rodillas y adorar. En el día de hoy, también nosotros asistimos a una situación similar. No con la posibilidad de perder nuestra vida, como en este caso. Sin embargo, en términos de filosofía de vida, en términos de la forma en que quiere la gente que nosotros vivamos en general, hay un solo tipo de pensamiento y eso lo hemos visto a través de los medios masivos de comunicación. Si alguien piensa diferente a esa persona, la insultan, la descalifican. Cuando nosotros presentamos una voz disidente en relación a eso, lo que ocurre es que las personas nos tratan de conservadores, de fanáticos religiosos y una serie de epítetos de esa naturaleza, y esos son los más suaves que se pueden decir, porque quieren imponer un solo sistema de pensamiento. Quieren que, como en este caso, este hombre poderoso, todos pensaran de la misma manera, y si alguien se negaba a hacer lo que él había determinado, entonces lo pagaba con su vida. En el día de hoy no lo pagamos con nuestra vida, pero sí con el rechazo y el aborrecimiento de las personas. La iglesia surca aguas turbulentas. La iglesia está pasando por un periodo complejo, por un proceso complejo, donde el Señor nos está llevando con un propósito, y aquí está quizás lo esencial, que se pueda evidenciar quién es quién dentro de la iglesia. La iglesia, normalmente decimos, está constituida por todo aquel que dice creer en el Señor.
Pero desde el punto de vista humano es así. Desde el punto de vista de Dios, está constituida por todos aquellos que realmente creen en el Señor. Y Él sabe quiénes son. Ahora, el Señor quiere que nosotros pasemos por esas aguas turbulentas para ver si efectivamente está anclada nuestra fe en la persona del Señor y en la palabra que Él ha revelado. Toda la gente se postró, pero el versículo 8 dice que hubo una excepción. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Le recordaron al rey lo que él había establecido. Y aquí está la acusación. Hay unos varones judíos, pero noten lo interesante de aquí, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Es decir, no eran varones judíos comunes y corrientes, eran personas que estaban en la corte del rey. Eran personas que estaban cercanos al rey y que de hecho el rey los había puesto en esa función producto del capítulo 1 y el capítulo 2, es decir, producto de los hechos que habían acontecido y donde ellos habían tenido la convicción de permanecer en una línea y Dios le había revelado, recuerden el sueño, a Daniel en el capítulo 2 y después de eso Nabucodonosor los tomó y los colocó en alta estima en funciones de gobierno dentro de Babilonia. Y en ese contexto entonces estaban cuando estas personas, estos judíos, estos muchachos jóvenes dijeron: nosotros no nos vamos a postrar. Y hermanos, esto es tremendo porque si volvemos otra vez a considerar la edad que tenían, si volvemos a considerar el hecho de que habían sido desarraigados de su lugar de origen, de su hogar, y más aún habían sido incluso transformados en eunucos en ese lugar pagano, habían perdido todo en cuanto a su referencia de dónde venían y habían sido puestos en la corte del rey. Y ellos allí, los que estaban en la corte del rey, dicen: nosotros no nos postraremos, nosotros no vamos a obedecer tu mandato, no vamos a doblar la rodilla delante de un rey, de la estatua que hizo un rey pagano. Obviamente que aquí hay un sentido de respetar el segundo mandamiento. Ellos conocían perfectamente la ley de su Dios, ellos conocían la palabra de Dios y ellos jamás iban a ceder ante la imposición de un pagano que simplemente había hecho eso para mostrar su orgullo, lo poderoso, lo grande que era. Estos muchachos que pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, fíjense la acusación, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Está diciendo, ellos no van a ceder. ¿Cuántas veces fue llamados a la dedicación y a que se mostraran delante de la estatua? No dice el texto, pero ellos no lo hicieron. Ahora, hermanos, en el día de hoy, también, como vimos en la mañana, el enemigo está usando todo lo que está pasando con el propósito de que la iglesia desvíe su mirada. Y la fije en las cosas de esta tierra y piense que de alguna manera la tarea de la iglesia tiene que ver con cosas circunstanciales de este mundo y no con el mensaje trascendente de salvación, que es la razón por la cual la iglesia existe. Están metiéndonos una filosofía dentro de la iglesia y por eso es que hay tantas personas que están equivocando el camino al estar intentando hacer que la iglesia se involucre en una tarea a la cual no fue llamado a involucrarse. Y lamentablemente hay personas que se están
postrando delante de ese ídolo. El nuevo ídolo que se llama el Estado. Ahora, ya parece que el Salmo 23 ha sido modificado. Ya no es Jehová es mi pastor, nada me faltará, sino el Estado es mi pastor, nada me faltará. Quiero educación gratis, el Estado me lo va a dar. Quiero locomoción gratis, como decíamos en la mañana, el Estado no nos la va a dar. Y entonces nosotros nos postraremos delante del Estado para que el Estado nos dé todo lo que necesitamos. Y si no es así, entonces quemamos y destruimos todo. Fíjense que acá es al revés. La cultura quiere imponer un sistema de pensamiento, una forma de comportamiento absolutamente pagano a hombres que tenían un concepto altísimo de Dios, el capítulo 2 lo dice claramente, a hombres que sabían que el verdadero rey que reinaba sobre todos esos reyes paganos era el Dios de los cielos, a personas que tenían una comunión íntima con ese Dios, los querían obligar a que ellos se postraran delante de una estatua rompiendo el segundo mandamiento. Y estos muchachos dijeron, nosotros no nos vamos a postrar. Ahora, la orden era que si no lo hacían, inmediatamente serían echados al horno de fuego. Pero miren la diferencia acá que tuvo él y la deferencia que tuvo Nabucodonosor con estos muchachos. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿De verdad ustedes están levantándose, rebelándose contra mi orden? ¿Ustedes se están rebelando contra mi autoridad? ¿Son capaces de hacer eso? Y esto es lo primero que tenemos aquí, la fidelidad del creyente amenazado. La fidelidad del creyente amenazado. Había una amenaza tremenda, había una presión terrible sobre estos chicos. Tratemos de ponernos en la situación histórica como tal. Estos chicos habían logrado que el rey pagano los pusiera en un lugar de privilegio. Y ahora estaban dispuestos a perderlo absolutamente todo, incluso sus vidas, a pesar de eso. No estaban pensando en su comodidad. Ya no estaban siendo perseguidos, ya estaban bien, tenían todo lo que tenían probablemente al estar en la corte del rey pagano, al tener incluso autoridad sobre algunos otros allí. Pero ellos están siendo amenazados. ¿Por qué somos amenazados en el día de hoy? ¿Cuál es la amenaza más grande que hay sobre la iglesia en el día de hoy? Podemos mencionar varias cosas. Podemos mencionar que la amenaza más grande que tiene la iglesia es el evangelio de la prosperidad, un falso evangelio que apareció por ahí y que ha sido en Latinoamérica, ha tenido un éxito tan grande que ha enriquecido a una cantidad tremenda de personas. Con mansiones que cuestan 50 millones de dólares y que aparecen en un canal por ahí en un canal de televisión por cable. Podemos decir que a lo mejor el resurgimiento del movimiento de apóstoles y profetas puede ser una amenaza contra la iglesia. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero la última persona que predicó en el Te Deum aquí en Chile era un apóstol. Y podemos decirlo con toda claridad, un apóstol en el día de hoy no existe. Por tanto, declararse apóstol es una herejía. Sin embargo, ese fue el que guió el Te Deum, donde estaba el presidente y algunos otros políticos. Podemos decir que ese quizás es un movimiento fuerte que ha calado en la iglesia y es la amenaza más grande. O podemos decir
que la amenaza más grande del día de hoy, y aquí yo me quiero quedar, la amenaza más grande del día de hoy para la iglesia es la filosofía que han metido, la ideología que han metido dentro de la iglesia, que es la famosa justicia social. La justicia social. La iglesia tiene que involucrarse en la justicia social. La iglesia tiene que buscar cambiar los parámetros políticos, económicos y sociales. La iglesia tiene un papel que cumplir en este contexto. La iglesia tiene que desviar su mirada y en lugar de hacer la tarea que le compete, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos. Y ser testigos en todo lugar de lo que es el Señor Jesucristo y su palabra y su evangelio. En lugar de eso, ahora nos quieren decir que en realidad nosotros tenemos que preocuparnos de lo inmanente, de las cosas de aquí en la tierra, que esa es la tarea principal de la iglesia. No desconocemos las dificultades que sufren las personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Pero esa no es la tarea principal de la iglesia. Esa es quizás la mayor amenaza hoy, en nuestro contexto, en Latinoamérica otra vez. Y esto es lo que más uno escucha en círculos evangélicos en el día de hoy. Estos chicos tenían una amenaza sobre ellos, sobre su posición importante que tenían en la corte de un rey pagano, y más aún sobre su propia vida. La fidelidad del creyente amenazada por la incomprensión del mundo. El mundo nunca va a comprender a la iglesia. El mundo va a querer que la iglesia funcione de acuerdo a sus parámetros. Y el rey les da extrañamente una segunda oportunidad a estos chicos. Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Hay una segunda oportunidad. La orden era, si no lo hacían, inmediatamente tenían que ser echados al horno de fuego, pero ahora les da una segunda oportunidad. Y les da una segunda oportunidad principalmente porque este hombre había sido bendecido por Dios a través de estos chicos. Porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados, en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, fíjense el orgullo de él, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nabucodonosor había oído ya del Dios verdadero, sí. Tenía la evidencia del poder del Dios verdadero y la sabiduría y el conocimiento del Dios verdadero, sí. Recuerden que el único que pudo descifrar el misterioso sueño que tenía y la interpretación fue Daniel. De tal manera que ya había recibido la evidencia de que el Dios verdadero era el único que revela los misterios. Como dice el capítulo 2. El único que tenía poder y sabiduría. El único que podía, como dice Daniel en su oración, cambiar reyes, sacar reyes y poner reyes. Mudar los tiempos y las edades. Ahora, a través de lo que Daniel le dijo seguramente y a través de la evidencia que había por el milagro que hizo el Señor a través de Daniel, era lógico que este hombre ya estuviese enterado de que el Dios de Daniel era distinto a sus dioses que eran inventados por la imaginación humana. Sin embargo, él orgullosamente dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En otras palabras, nadie los puede librar de mis manos. Yo tengo poder sobre sus vidas y ustedes no pueden hacer nada al respecto. Hermanos, en los países que yo mencioné hace un rato atrás, de Corea del Norte, por ejemplo, o en los países musulmanes, nuestros hermanos, aquellos que creen genuinamente en Cristo, están siendo presionados para poder adaptarse al sistema del mundo. Y si no lo hacen, si no renuncian a Cristo, tienen que morir.
La amenaza sobre la iglesia es algo que no solo fue en los primeros 3 siglos del cristianismo, sino durante toda la historia. De hecho, las cifras dicen que por causas religiosas, quien más han sido asesinados y han perdido su vida, sus bienes y toda su familia muchas veces son los cristianos. La amenaza en el caso nuestro no es física, pero sí es ideológica. Y por eso tenemos que estar atentos a las señales que muestran esto. Versículo 16. Fíjense cómo ellos aquí están dispuestos a que su fe sea aprobada. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Pero rey, ¿para qué nos preguntas eso? ¿Para qué nos dices eso? No sigas amenazándonos, porque tus amenazas en realidad no sirven de nada. Esa frase contiene una proclamación de que nosotros no nos vamos a postrar delante de ti. No vamos a hacer tu voluntad. Nosotros no vamos a romper el segundo mandamiento porque adoramos al Dios verdadero, porque lo conocemos, sabemos quién es Él, y no van a ser dobladas nuestras rodillas delante de un pagano como tú. Eso es lo que están diciendo en esa pequeña frase. ¿Para qué nos preguntas? Tú sabes cuál es la respuesta. Ellos están diciendo: nuestra fidelidad, no tenemos problemas que sea aprobada. Ante la amenaza, ellos dicen: nosotros vamos a permanecer fieles al Señor. Chicos de 14 a 17 años, qué tremendo eso. La mayoría de los que estamos aquí tenemos más de esa edad. Quisiéramos tener 17, pero no se puede ser todavía. Pero la mayoría tenemos mucho más de esa edad. Hemos pasado por diferentes situaciones, pero jamás hemos sido enfrentados a una situación de esta naturaleza. Sin embargo, estos chicos dijeron: nosotros estamos dispuestos a que nuestra fe sea aprobada. No te preocupes, Nabucodonosor. Haz lo que quieras con nosotros. Tienes poder sobre nosotros, como el Señor Jesucristo dijo: no hay que temer a los que pueden matar el cuerpo. Más bien teme al que puede matar el cuerpo, mandar el cuerpo y el alma al infierno. Y hacen su declaración de fe. Y aquí, nuestro Dios. Fíjense la apropiación personal. Y aquí nuestro Dios. Este Dios nuestro, no el tuyo. No la multiplicidad de dioses que tienen aquí en Babilonia. No aquellos en los cuales tú estás preocupado de hacerle ofrenda y honrarlos. No, nuestro Dios. Hay una convicción personal en ellos. Nuestro Dios, a quien servimos, fíjense lo que dice. A quien servimos, nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Nosotros vinimos a este lugar para servir a Dios, no para preocuparnos de nuestro bienestar. Hermanos, si nosotros pensáramos así y dijéramos: Dios nos salvó no para que estemos cómodamente tranquilos, sin ningún tipo de dificultad y problemas, sino para servir a nuestro Dios. Si realmente entendiéramos que nuestro propósito sublime al ser salvados es poder darle gloria a su nombre, qué distinto sería el cristianismo. Nosotros somos siervos de Dios. Y ese Dios al quien servimos, que es nuestro Dios, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Puede librarnos. Él tiene poder. Si Él quiere, nos va a librar. Pero nosotros confiamos que Él lo va a hacer. De tu mano, oh Rey, nos librará. Fíjense que parecido a lo que dice el apóstol Pablo. Hay una evidencia en la vida de estos muchachos que
muestran que su fe era tan fuerte y profunda que no importaba si vivían o si morían. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Habla y escribe cuando está preso en Roma. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza. Como siempre, ahora también, miren lo que dice Pablo. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Y entonces la declaración que resume todo lo que significaba su filosofía de vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba diciendo, si muero, glorifico a Dios. Si vivo, glorifico a Dios. Para eso estoy aquí. ¿Y no es lo mismo que dicen estos muchachos con otras palabras? Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios controla todas las cosas. De tal manera que si Él quiere, nos va a librar de ti. Y tú que te crees todopoderoso, en realidad eres simplemente un hombre. Y Dios puede librarnos de tu mano. Esa es la declaración de fe que ellos hacen. Fíjense que ni siquiera Nabucodonosor le dijo, díganme en qué ustedes creen, sino que ellos le dijeron, mira, no nos preguntes por eso, porque en realidad nosotros creemos en esto. Confiamos en Dios, lo conocemos, sabemos de su atributo, de su carácter. Él nos ha llamado para servir. Y Él puede librarnos. De tal manera que si tú quieres probar nuestra fe, no te preocupes, pruébala como tú quieras, porque en realidad nosotros estamos dispuestos a pasar por el fuego y la aflicción por causa del Señor. Y si no, versículo 18. Y esto todavía es más profundo. Y si no, sepas, oh rey, es decir, si Dios determina no librarnos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. No lo vamos a hacer. No vamos a doblar nuestra rodilla. Hermanos, la iglesia hoy tiene que decir lo mismo a un mundo que quiere meterle una ideología totalmente pagana, anticristiana. Tiene que decirle, nosotros no nos vamos a postrar delante de esa ideología. Ni tampoco adoraremos la estatua que han levantado. No, nosotros no vamos a romper con la palabra de Dios, vamos a ser fieles a ella. El Señor ha dicho que no debemos postrarnos delante de alguna imagen. Nosotros no lo vamos a hacer. Miren lo que hay detrás de eso. La predisposición que tenían estos chicos. La determinación en sus corazones, la convicción en sus almas. Hermanos, eso es lo que falta en el día de hoy en la iglesia de Cristo. Falta convicción, certeza absoluta y decir, nosotros vamos a vivir para el Señor independiente de lo que los demás hagan. ¿Recuerdan a Josué? Decidan hoy ustedes a quién seguir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es determinación. Todo lo que uno ve de los verdaderos creyentes, los creyentes que marcaron la historia en la Biblia, son todas personas que tuvieron convicción absoluta de lo que creían. Y si la fe tiene que ser probada, eso es lo que están diciendo en otras palabras estos muchachos, que sea así, que sea probada. Y entonces ocurre lo que la amenaza del rey había establecido. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Fíjense la reacción. Se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Y ahí está utilizando palabras que tienen que ver con una ira ya fuera de control. Al punto que hizo algo totalmente absurdo. Mandó a sus hombres muy vigorosos
que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiendo? Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y en el versículo 19, que dice que hizo que se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Y para qué? Si así normalmente morían inmediatamente. Pero la ira lo descontroló. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ya, se acabó la historia, decimos nosotros. Hasta aquí llegó todo. 3 muchachos, jóvenes, fanáticos religiosos, conservadores extremos, dirían en el día de hoy, murieron por causa de su fanatismo. Y aquí viene lo tercero, la fidelidad del creyente recompensada. Miren lo que Dios hace con ellos. Y esto evidentemente no es doctrina, no significa que esto va a acontecer siempre con nosotros. No. Sino que tiene implicaciones de principios. Y el principio es que cuando nosotros somos fieles al Señor, el Señor va a lograr su propósito en nosotros. Su plan se va a cumplir y Él va a ser exaltado. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Eran 3 los que habían sido echados allí, pero habían 4. Y dice, el cuarto es desconocido. Y él trata de poder explicarlo a través de sus palabras. Dice, era semejante al hijo de los dioses. Los teólogos concuerdan la mayoría que es el Señor Jesucristo preencarnado. ¿Recuerdan lo que le dijo a sus discípulos? He aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. La promesa que hizo en el caso a través del profeta Isaías, cuando dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Y si por las aguas no te anegarás, y la llama no arderá en ti. El Señor estaba allí presente. Y eso es nuestra fortaleza, esa es nuestra certeza. El Señor siempre está con los suyos y va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, en todo momento y en toda circunstancia. Cuando Él pruebe nuestra fe, Él va a estar allí con nosotros. Cuando seamos amenazados, Él está allí presente. Cuando seamos probados, el Señor estará con nosotros siempre. Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Por qué no se quemaron? ¿Por qué estos muchachos no cayeron y al instante quedaron pulverizados por el fuego? Porque el Señor estaba con ellos. Hermanos, a veces pasamos situaciones simples de la vida. No sé, alguna enfermedad. Quizás, como en el día de hoy, está tan de moda esto, una enfermedad crónica que tenemos que soportar toda nuestra vida. Pero son enfermedades al fin y al cabo. Y nos complica. Pero la verdadera prueba viene cuando nuestra fe es probada ahí, en la amenaza del mundo hostil. La verdadera prueba viene cuando las tentaciones de creer ciertas filosofías o ideologías del mundo sin Cristo sean las que nos desvían del camino. Allí es donde debemos estar más firmes que nunca. Nuestras convicciones doctrinales son las que afirman nuestra fe. Lo primero que hizo el Señor, ¿cómo lo recompensó? Con la manifestación de Él mismo en medio de ellos para librarlos de la muerte segura. Los preservó. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Fíjense las palabras que utiliza este hombre.
siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Nabucodonosor tenía algo de conocimiento, ¿se dan cuenta? Y dice, siervo del Dios Altísimo. Y si él sabía que eran siervos del Dios Altísimo, ¿por qué hizo eso con ellos? Porque no creía, simplemente tenía ciertos conceptos de Dios. Pero ¿quién está siendo exaltado ya a través de esto? El Señor. Siervo del Dios Altísimo. Y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. No pasó nada. El Señor los preservó. Y hermanos, la promesa que hace la Biblia, el Señor Jesucristo, mejor dicho, es que la iglesia va a ser preservada. A pesar de todas las amenazas del mundo, a pesar de todas las intrigas que se están dentro de la misma iglesia, muchas veces por falsos creyentes que hay, que tratan de desviar la mirada de la iglesia para otras cosas intrascendentes, la iglesia va a prevalecer, va a permanecer. Él la va a preservar. Nos va a llevar por caminos, corrientes tempestuosas, sin embargo, nos va a llevar finalmente al destino que Él ha establecido para la iglesia. Nuestra fe tiene que ser probada para que sea purificada. Nuestra fe tiene que ser probada para que nosotros realmente tengamos convicciones más profundas de la verdad. Y podamos estar dispuestos a servir al Señor en medio de todas las cosas y las amenazas del mundo. Y este es el propósito final de nuestra vida. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Bendito sea el Dios de ellos, un pagano hablando de esa manera. Bendito sea el Dios de ellos. Hermanos, ¿cuándo alguna vez han dicho eso de nosotros? Bendito sea el Dios de esta persona. ¿Cuándo han visto nuestro proceder en medio de esta tierra y por la integridad y por la evidencia de que somos hijos de Dios a través de nuestra conducta nos digan, bendito sea el Dios de él? Ver el impacto que causa el hecho de que una persona o tres personas en este caso hayan dicho nosotros vamos a llegar hasta el final, independiente de lo que pase con nosotros. Queremos que Dios sea glorificado. Y si es por muerte, así sea. Si es por vida, también, así sea. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Fíjense, Nabucodonosor se dio cuenta. Es decir, Dios los recompensó por su fidelidad. Confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Está hablando del mismo. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hermanos, ¿qué pasaría con nosotros en la práctica, en la realidad, si somos amenazados de perder nuestras fuentes de trabajo porque somos creyentes? No estamos hablando de perder la vida. Estamos hablando de perder nuestra fuente de trabajo. Que en un momento determinado nos digan, si tú crees en Dios, entonces tú vas a tener que salir de aquí. O que cuando vayamos a firmar un contrato de trabajo, un buen contrato de trabajo probablemente con una buena estabilidad laboral y una buena remuneración económica, y nos digan, pero aquí tienes que firmar diciendo que tú no vas a adorar a ningún Dios. ¿Qué harías? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestra determinación en ese momento? Obviamente, al ver lo que estos muchachos hicieron y los principios que se establecen a través de esta historia, tendríamos que perder, pero seguir siendo fieles a Dios. Porque nuestra finalidad en esta tierra es que Dios sea adorado, que Dios sea exaltado, que Dios sea reconocido.
Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Una de las cosas que uno ve en el libro de Daniel, que los mensajes más extraordinarios respecto a Dios salieron de boca de paganos. Aquí hay uno. No hay Dios que pueda librar como este. Y luego más adelante tenemos la declaración extraordinaria de la soberanía de Dios en el versículo 35 del capítulo 4. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿De quién es esa declaración? De Nabucodonosor. Más adelante en el capítulo 6, otro rey pagano. Dice en el versículo 26, de parte mía es puesta, en este caso Darío, esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Otra declaración de un pagano. Ahora, ¿se dan cuenta de por qué razón dos reyes paganos exaltaron al Dios verdadero? Por causa de sus siervos fieles. Y los que causaron el real impacto en estas personas fueron aquellos hombres, jóvenes, adolescentes que dijeron, nosotros no vamos a transar con nuestras convicciones y nuestra fe. Somos fieles al Señor y vamos a morir si es necesario por Él. Y las dos ocasiones el Señor lo libró y los paganos adoraron a Dios. No significa que ellos probablemente se convirtieron necesariamente, algunos dicen que sí, pero no significa necesariamente que es así, sino que ellos no tuvieron otra cosa que reconocer que hay un solo Dios verdadero. Y ese es el Dios de Daniel y de sus amigos. Muy parecido a lo que va a ocurrir al final cuando el Señor venga a juzgar. Y Dios dice que toda rodilla se doblará delante de Él. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Van a venir todos los seres humanos, todos los que estén allí vivos o muertos, porque van a ser resucitados en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Ese es el sentido de la frase de Filipenses 2. Y se van a postrar delante de Él. No necesariamente porque todos se van a transformar de un momento a otro en creyentes, sino algunos van a hacerlo contra su voluntad, pero van a tener que doblar su rodilla delante del Señor y reconocer que Él es el Señor. Hermanos, no nos postremos delante de un mundo pagano, de un mundo sin Cristo. No corramos tras sus filosofías y mentiras y sus ilusiones pasajeras y transitorias. Vamos y corramos tras la persona gloriosa del Dios único y verdadero que vino a esta tierra, se hizo hombre, murió en la cruz en nuestro lugar, pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Se levantó poderosamente entre los muertos, ascendió a los cielos y reina gloriosamente. Y vendrá un día por su iglesia. Vamos tras el Señor. Busquemos al Señor, honremos al Señor. Y si eso significa pagar un precio, estemos dispuestos a pagar. Independiente de lo que ocurra. Más allá de lo que tenemos que perder, porque hay algo que nunca vamos a perder, que es nuestra relación eterna con Cristo. Eso es lo que dice Pablo al final del capítulo 8 de Romanos, ¿recuerdan? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es nuestro gran placer y nuestra satisfacción eterna.
No nos desviemos por pensamientos de hombres y filosofías nacidas en corazones de hombres. Nosotros sabemos que Cristo es el Señor. Nosotros sabemos que Cristo es la única persona que llena todo dentro de nosotros. Nosotros sabemos que en Cristo estamos completos, estamos plenos. Y así como estos chicos, podamos aprender de ellos el valor que tuvieron para decir, Señor, si tú quieres probar nuestra fe, estamos dispuestos. La fidelidad del creyente amenazada, la fidelidad del creyente probada, la fidelidad del creyente recompensada. Estos tres principios nos guíen, nos conduzcan para ser más fieles a nuestro Señor. Y no nos postremos delante de lo que salga de pensamiento humano. Cualquier cosa que venga como amenaza para la iglesia no va a ser suficiente porque Cristo está con nosotros. Señor, gracias por darnos la oportunidad de hacer una reflexión, meditar más profundamente, quizás en una historia bíblica como esta. Sabemos que no es mera historia, sino tiene principios y lecciones importantes que dar. Señor, danos gracia en nuestros corazones, sabiduría en nuestra alma para poder entender y aplicar lo que tú quieres para nosotros. Por favor, enséñanos que el cristianismo no se trata de nosotros, sino se trata de ti, de exaltar tu nombre, de vivir para ti, de honrarte a ti. Y aún, Señor, en el lecho de muerte, que todos puedan ver que ahí está muriendo un creyente, una persona que tiene convicción, alguien que peleó la buena batalla, alguien que se entrega en tus brazos y está dispuesto hasta su último suspiro a alabar al Señor de los señores, al Rey de los reyes. Tu nombre sea exaltado siempre a través de tu iglesia, Señor. Que nosotros menguemos y que tú crezcas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.